Ok, les voy a contar una cosa. Todo este tiempo, desde que les conté que iba a venir a estudiar acá a Nueva York, me han preguntado que cómo hice para entrar a la universidad, que cómo hice para conseguir la visa y todas esas cosas. Y como saben, estamos en la serie de mudarme al apartamento, de decorarlo. Pero yo sí quería subirles ese video y quería explicarles. La verdad es que yo grabé esto desde Bogotá y si ustedes conocían mi apartamento allá, obviamente lo van a reconocer. Pero entonces quería subirles ese video esta semana mientras sigo grabando como los otros videos del apartamento y todo. Y ya después vamos a continuar. Quiero terminar de decorar mi apartamento para poder hacerles el tour de todo. Pero entonces les voy a dejar con el video de cómo llegué hasta acá y ya. Los amo. Bienvenidos al último video que voy a grabar en mi apartamento antes de mi viaje. Tengo un poco de nervios, un poco de tristeza. Voy a extrañar mi casita en el tiempo que no esté. Perdón por interrumpirles otra vez el video, pero me dio mucha ternura. De verdad, gracias por apoyarme tanto. Y en ese video se notan los nervios que tenía por mudarme aquí. Entonces, no puedo creer que todo... O sea, sigo sin poder creer que ya estoy acá en Nueva York. Y sigo sin poder creer que les estoy compartiendo toda esta aventura. Entonces sí, los amo. Si no han visto los otros capítulos de esta serie de mi vida mudándome a Nueva York, vayan a verlos y ya podemos continuar con el video. Si no saben por qué estoy diciendo esto, me voy a ir a hacer una maestría de mercado de moda en Estados Unidos. Y tengo otro video en donde les conté cómo elegí la universidad y todo eso. Si lo quieren ver, les voy a dejar el link aquí o aquí. El link que sale ahí, pueden ir a ver el video para saber eso. Pero cuando les conté que había entrado y todo, me preguntaron que cómo hice para aplicar, cómo hice para conseguir la visa, cómo hice para conseguir una beca. Entonces hoy yo hice mi tarea muy juiciosamente. Hice una lista con todas las cosas, con precios y tiempos para poder decirles todo. Entonces lo primero es que les voy a decir todo en precios de dólar, pero es como para que sepan, además, si no son de Colombia, cuánto costaba todo. Cuando ya tenía la universidad elegida y todo, me metí y uno puede crear ahí un usuario para poder aplicar y en el portal aparece absolutamente todo lo que uno tiene que subir. Una de las cosas más importantes y más demoradas que yo recomiendo hacer de primeras es la parte de las notas. Entonces, ¿qué pasa con las notas? Yo no sé si todas las universidades de Estados Unidos sean iguales, no tengo ni idea. Sé que algunas universidades en Europa no piden esto, pero en específico la universidad a la que yo voy a ir me pedía que yo certificara mis notas. ¿Qué significa esto? Que yo no les podía mandar solamente mi diploma y mis notas de Bogotá del pregrado que hice aquí, sino que tenía que certificarlas en una organización que se llama WES, o sea, es World Education Services, y ellos les mandaban las notas certificadas a la universidad. Entonces, lo primero que tenía que hacer para poder hacer el proceso de las notas era ir a la universidad. Claramente yo hice esto el año pasado, entonces puede que ahora los procesos estén digitalizados y pues no les toque ir a la universidad ni nada, pero como yo lo hice en marzo del año pasado, pues claro que yo fui. Pedí un certificado completo de notas que tiene todos los nombres de las materias, los créditos y las notas, y luego al final un promedio ponderado de todas las materias y todas las notas y todo lo que yo vi en la universidad. ¿Y qué pasa? Pues claro que eso, como yo estudié acá en Bogotá, estudié acá en Bogotá, entonces ese certificado era en español. Para mandar cosas a Estados Unidos uno siempre debe traducir todas las cosas. Y yo aprendí que uno debe pagarle a un traductor certificado para que traduzca esas cosas. Entonces, primero fui a la universidad, pedí el certificado de notas, ese certificado me costó como $15 más o menos. Después contacté a un traductor de notas certificado aquí en Bogotá para que me tradujera mi acta de grado y mi diploma, que son como el papel que certifica que yo soy una diseñadora de moda profesional, y que me tradujera mi certificado de notas con todas las materias y todas las notas y todo. Esto era para poder mandarle todo eso a WES, que ya les dije que era, y así ellos me podían convertir todo eso en notas gringas. ¿Por qué? No sé cómo sea si ustedes están viendo esto de otro país, pero Colombia tiene notas sobre 5, o sea, es de 0 a 5 las notas en la universidad. En Estados Unidos las notas normalmente son de 0 a 4. Entonces, pues lo que hizo WES fue convertir todas esas notas que yo tenía en colombianas a las notas gringas y al final darme un promedio ponderado al final que se llama GPA, y eso es lo que ellos automáticamente le mandan a la universidad. Cuando ya el traductor me había dado todas las notas y todo eso traducido, entonces lo que tenía que hacer ahora era ir a la universidad y ellos entonces me hicieron un sobre que tenía todos mis documentos originales en español, o sea, como el certificado y la copia de mi diploma y todo eso, y la traducción en inglés. Uno manda todo el paquete.
la universidad lo sella y uno tiene que pagar WES antes de mandarlo para que a uno le den como el número con el que uno lo manda. Entonces WES cuesta $160 para que te traduzcan todo eso, y dentro de eso creo que incluye mandárselo a una universidad, y si tú quieres aplicar a más tienes que pagar creo que $20 extra por cada universidad a la que le mandan tus notas y tus certificaciones. Yo solo apliqué a una, entonces solo pagué eso. Ir a la universidad a pedir el certificado de notas se demoraba 5 días hábiles. Mandarle la traducción, o sea, mandar a que me tradujeran los documentos, se demoró también como 5 días hábiles. Y después entonces ya pude mandar esos documentos a Estados Unidos, que me tocó pagar el envío a Estados Unidos, me costó como $30 mandar el sobre, y tienen que tener mucho cuidado porque si el sobre llega abierto no lo reciben, porque no puede ser un sobre adulterado, o sea, tiene que ser un sobre que la universidad misma haya sellado. O sea, yo fui, y como les digo, no sé cómo lo estén haciendo ahora con todo lo que está pasando en el mundo, pero eso fue lo que yo tuve que hacer. El sobre llegó como 2 días después a Estados Unidos, donde ya me certificaron todo eso. El proceso en el que revisan los papeles y todo se demora aproximadamente 2 semanas, dependiendo. Si ustedes lo mandan cuando hay como mucha gente mandando al tiempo, ahí ya sale un aviso que dice como se puede demorar un poco más, pero el mío se demoró 14 días. Y en ese momento entonces ya me avisaron que la universidad había recibido mis notas de Colombia convertidas a notas de Estados Unidos. Y entonces ahí dice también como, digamos, yo hice un pregrado profesional en Bogotá, y entonces sale que en Estados Unidos eso es un bachelor's degree en diseño de moda. Así lo traducen ellos para que la universidad que lo recibe entienda perfectamente en sus palabras y en sus notas qué es lo que uno hizo en su país correspondiente. Otra vuelta que también siento que tienen que hacer como con harto tiempo de anticipación es la certificación del inglés. Me preguntaron muchos que si yo hablaba inglés cuando les conté que iba a ir a estudiar allá, y sí, si no hablan inglés no pueden hacer una maestría en ese idioma, pues porque claro, no van a poder entender bien las clases y los conceptos y todo. Entonces, pueden hacer 2 tipos de examen, el TOEFL o el IELTS. El TOEFL es más como el que hacen en Estados Unidos y el IELTS es un poco más como el que hacen para Europa. Yo ya había hecho el IELTS, pero ese es un certificado que dura 2 años y se vence. Yo lo había hecho en el 2014, entonces pues claro que me tocó volver a hacerlo. Y ese examen entonces lo que le califica a uno es hablar, leer, escuchar y escribir. Y la nota total de estas 4 que uno tiene que sacar es 6.5 sobre 9 para poder entrar a la universidad. Esto es solo para demostrar que uno va a entender las clases y que va a poder estudiar en inglés entendiéndolo perfectamente. Entonces lo que yo hice fue que estudié un tiempo, porque yo desde que me gradué en el 2014 del colegio no había estudiado inglés. Entonces pues repasé un poco la parte escrita, uno tiene que hacer unos ensayos y escribir como un análisis de unas gráficas, entonces practiqué eso un tiempo. Cuando uno paga el examen le dan a uno material para estudiar, si ustedes también sienten que lo pueden hacer, o también pueden pagar un curso adicional para hacerlo. Pero yo sentía que para mí era suficiente solo pagar el examen y repasar con el material que me daban ahí. Entonces hice el examen y ese examen me costó $160 más o menos, y los resultados se demoran 14 días hábiles en salir. Y entonces ya al final saqué eso y eso se lo mandé a la universidad, los resultados, para decirles como, hablo inglés, recíbanme. Y eso creo que es como lo más demorado. Adicionalmente, cosas que uno tiene que mandar para la aplicación son el CV, o en Colombia le dicen la hoja de vida. Ahí es donde uno pone dónde ha estudiado, qué ha trabajado, qué habilidades tiene, todo eso. Entonces yo la tenía en español para trabajar en Bogotá, entonces lo que hice fue traducirla al inglés, y esa sí la hice yo sola, solo la monté toda en inglés y la subí. Mi portafolio de diseño fue algo muy importante. Yo tengo un video en donde les conté cómo estructuré mi portafolio de diseño, también les voy a dejar el link aquí o aquí si quieren ver, si ustedes también estudiaron diseño y quieren entender cómo lo construí. Y desde que yo estaba en la universidad haciendo mi portafolio final para graduarme, yo tenía perfectamente claro que quería estudiar mercadeo. Entonces, pues precisamente desde ahí empecé a estructurar mis proyectos y mi forma de mostrar mi trabajo que había hecho en la universidad con un enfoque de mercadeo. O sea, si ustedes van a estudiar, voy a dar un ejemplo así mío, digamos, si ustedes van a estudiar algo como mercadeo,
No pueden poner en su portafolio como yo hice un tejido y trabajé con tintes especiales en donde hice una tela nueva para un vestido de alta costura. O sea, eso no tiene nada que ver con mercadeo. Entonces lo mejor es que si ustedes tienen proyectos que ustedes sienten que no reflejan muy bien sus fortalezas o lo que quieren mostrar, no lo pongan. Es mejor tener 3 proyectos excelentes a tener 10 proyectos y que solo 2 de esos tengan sentido con lo que ustedes quieren estudiar. Y otra cosa súper importante que hay que mandar, que además yo sentía que era como... O sea, yo para entrar a la universidad en Bogotá no tuve que hacer un ensayo, pero siempre veo en las películas como, debo hacer el ensayo para entrar a la universidad. Y ahora tuve que hacer el ensayo. Yo estaba un poco asustada por eso, pero entonces en la universidad, o sea, esto depende de donde ustedes vayan a estudiar, pero normalmente les dan como opciones de temas que pueden elegir para discutir en el ensayo. Uno de los temas que fue el que yo elegí, que me salía a mí como opción de ensayo, era que hablara de mi pasión por la moda y cómo era mi compromiso o qué quería hacer con esa pasión que yo sentía por la moda. Otro papel que había que hacer como otro documento era que a uno le pedían 2 cartas de recomendación. Y lo que yo intenté hacer, que me pareció como bastante, pues como que me podía servir para demostrar mis habilidades en distintos aspectos, fue que le pedí una carta académica y una carta laboral. Es decir, hablé con la directora de mi carrera y ella me hizo una carta de recomendación y hablé con mi jefa de ese momento, en donde estaba trabajando en mercadeo, para que me ayudara con la otra carta de recomendación y así pude hablar como de mis logros académicos y laborales y no solo una de las dos. Si ustedes no han trabajado, pues no pasa nada, pueden utilizar 2 académicas o lo que sea. Y lo último que faltaba para la aplicación era pagar la aplicación. El precio de la aplicación depende mucho de las universidades. He visto algunas que cuestan $100, $200. Menos mal, la mía costaba $40 solamente, entonces pagué los $40 y estaba lista para mandar la aplicación. ¿Qué pasa? Yo apliqué para una beca y me preguntaron que cómo se hacía eso. En la universidad en la que yo apliqué, solamente por aplicar, ya uno ahí automáticamente aplicaba la beca. O sea, todo el mundo que aplica a la universidad aplica a esa beca, que era la única a la que yo calificaba por no ser de Estados Unidos. Y el único requisito específico que había como para calificar a la beca era tener una nota, o sea, un GPA de mínimo 3.6. Después de eso, como que uno espera a que le hagan como la cita de la entrevista. Me hicieron una entrevista virtual, hice la entrevista y me dijeron que más o menos en 2 semanas me respondían si entraba o no, y yo estaba que me moría, que me desmayaba del terror. Y justo esa misma semana, o sea, les voy a confesar, yo quería grabar cuando leyera a ver si entraba o no, para que si entraba quedara como grabado el momento. Y esa misma semana, o sea, yo hice la entrevista el lunes y el viernes me llegó un correo como, hay una actualización en tu aplicación, y yo me morí del susto, dije que mandé mal, que me hace falta, que hice mal, y lo abrí y era un correo diciendo que había entrado. Y quedé en shock porque además ahí entonces decía que me había ganado la beca, que pues en realidad ya les conté que es un premio a la excelencia por lo que yo había hecho antes en mi aplicación. Y sí me explicaron que no es como que sea exactamente solo por la nota. O sea, uno no entra a la universidad si tiene una nota buenísima y ya automáticamente no. Lo que me explicaron es que es una evaluación general de quién es la persona, qué dicen de ella, qué dice su ensayo, qué dicen sus notas, qué ha hecho en su vida. Sí, o sea, no es solamente si te va bien, entras automáticamente, no. Cuando uno entra a la universidad, pues le dicen que tiene que pagar un depósito para que te guarden el cupo, o sea, para que tú digas como si entré, entonces sí, guarden el cupo que yo sí voy a estudiar ahí, y ese depósito cuesta $500, pero esos $500 te los restan después cuando vas a pagar la matrícula. Y después de eso uno ya puede empezar a hacer todas las vueltas para conseguir la visa, que también es una cosa demasiado importante para poder estudiar. Entonces, lo primero que hay que hacer para iniciar ese proceso, mandarle a la universidad un formato que es para aplicar a un formulario I-20. El formulario I-20 es uno de los papeles más importantes que van a necesitar si quieren estudiar en Estados Unidos. Con ese papel es que uno entra a Estados Unidos, pues además con la visa, pero con ese papel, porque ese papel dice en qué universidad vas a estudiar, qué vas a hacer, quién es la persona en Estados Unidos encargada de recibirte, que es alguien de la universidad, cuánto vas a pagar, quién lo va a pagar. O sea, es un formulario súper importante. Entonces uno le manda la información a la universidad y en eso uno manda información sobre una copia del pasaporte, y uno manda como uno demuestra que puede pagar la universidad, y si ustedes mismos no la van a pagar, entonces ponen quién la va a pagar y esa persona demuestra que la puede pagar.
Entonces a partir de eso uno solo manda, se demoran como 5 días en responder la universidad y si mandaste todos los papeles correctamente te mandan tu formulario I-20 y en ese formulario te dan un número de identificación que se llama el CEVIS, o sea el número CEVIS, que es como un número muy importante que tú vas a tener para poder estudiar en Estados Unidos. Entonces, con ese formulario uno ya puede empezar a aplicar a la visa, que ya no es un proceso con la universidad, sino ya con Estados Unidos. Y hay que llenar un formulario que es el DS-160. Ese formulario es donde uno llena toda la información sobre uno. De verdad, es toda la información sobre uno para que Estados Unidos decida si le dará a uno la visa o no. Cuando llenas todo ese formulario, entonces ahora sí puedes pagar la visa, que la visa cuesta $160 y tienes que pagar el CEVIS, que yo les había dicho que en el formulario I-20 a uno le dan una identificación que es el número CEVIS. Las personas que van a estudiar a Estados Unidos o intercambios o lo que sea, pagan ese, que es el CEVIS, y eso cuesta $350. Me dolió leer ese número cuando lo pagué. Pero eso es como lo que uno paga precisamente para que exista un programa de estudiantes internacionales en los Estados Unidos. Cuando uno ya paga esas dos cosas, ya puede a partir de ahí hacer la cita para ir a la entrevista, que a uno le den la visa ya final. Entonces ya hice la cita. Me tocó hacer una cita de emergencia, por lo que las embajadas y todo eso ahorita estaban cerradas por todo lo que estaba pasando. Entonces sí me dieron cita porque tenía una fecha límite. O sea, en mi formulario I-20 que les dije, dice ahí a partir de qué fecha voy a estudiar en Estados Unidos. Entonces me dieron la cita, fui, me hicieron la entrevista. Mucha gente me ha preguntado que cómo fue la entrevista y la verdad es que fue bastante corta. Yo sí quiero decir que yo tengo la visa de turista también, entonces no sé si eso también hace como que yo ya tenga una relación con los Estados Unidos. Yo he tenido la visa de Estados Unidos, la de turista, que no es esta, creo que toda la vida. Fue como bastante general, me pareció rápida, pues, bueno, y a la entrevista uno tiene que llevar, ahí le dicen, a uno le mandan como un correo con la información que uno tiene que llevar. Tienen que llevar el formulario I-20, el formulario DS-160, el recibo de que pagaron el CEVIS, el pasaporte, la carta. Yo llevé la carta de la universidad, o sea, la universidad me mandó una carta porque además normalmente el formulario I-20 se lo mandan a uno como el papel, como uno llega con el sobre de la universidad. Pero como esto sí fue este año, entonces me lo mandaron, fue digital, porque sacaron un decreto en el que dice que pues ahora están aceptando las cosas digitales. Entonces yo llevé también una carta de la universidad que mostraba, diciendo como este formato es digital porque ahí está el decreto, bla, 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 bla. Y pues a uno le dicen que lleve toda la información adicional que uno vea necesaria, entonces es como para demostrar que uno va a volver. Entonces yo mostré todos los papeles diciendo que pues claro que después de estudiar iba a volver acá, que tengo un apartamento acá, que tengo mi medicina, o sea, todas las cosas que igual yo no voy a dejar de tener acá pues porque solo me voy un año y ya. Y entonces me dieron la visa ese día. Yo estaba muy feliz y me dijeron que más o menos en 14 días podía ir a recoger la visa, pero en una sola semana ya estaba. Entonces fui a recoger mi pasaporte con mi visa de estudiante. Me dieron la visa por 5 años. Creo que ese es el tiempo estándar, pero en realidad no es que yo me pueda quedar 5 años. O sea, ustedes solo se pueden quedar durante el tiempo en el que continúen teniendo un formato I-20 vigente. El mío pues obviamente dura solo un año, entonces por eso es que yo voy a irme solo un año. Y cada vez que uno entre a Estados Unidos, entonces también, o sea, ese día me dijeron, cuando vayas a entrar a Estados Unidos tienes que llevar tu visa en tu pasaporte y tu formato I-20 que te dio la universidad, que siempre tienes que tener ahí contigo. Si ustedes se van a ir un año, pero entonces en la mitad del año quieren ir a visitar a su familia, entonces también tengo entendido que pueden volver a su país, pero cuando vuelvan a entrar, otra vez siempre tienen que tener su formato y su pasaporte todo listo. Siento que llevo hablando mucho tiempo, oh por Dios. Obviamente este es el proceso que yo seguí, no sé cómo sea en general, pero pues ustedes me pidieron que les contara mi proceso. Uno puede viajar 30 días antes, bueno, no sé, ya a mí me decía que yo podía entrar a Estados Unidos 30 días antes de que empezaran mis clases. Antes de eso uno no puede entrar con su visa de estudiante y no pueden entrar a Estados Unidos con la visa que no es. O sea, si ustedes tienen la visa de turista y la visa de estudiante, tienen que entrar con la visa de estudiante. O sea, siempre uno tiene que ir como con los documentos que son correctamente, o si no puede tener problemas y pues uno no puede ir a estudiar a la universidad con una visa de turista jamás. Entonces eso es muy importante. Espero que
que les haya servido toda esta información de todo esto que hice. El total de la aplicación que pagué fueron $465 y el total que pagué por la parte después del depósito y la visa y el CEVIS y todo eso fueron $1,010. Efectivamente hay que hacer una gran inversión para hacer todo esto. También me ayudó que yo lo hice como en varios tiempos, entonces no fue como que me tuve que desembolsillar de todo de una, pero pues sí he ahorrado mucho. Obviamente esto no lo voy a hacer yo sola, o sea, mi familia me va a ayudar y todo, pero ya. Los amo con todo mi corazón, espero que les haya gustado, espero que los que estaban interesados en hacerlo ahora tengan más claro cómo es el proceso para poder aplicar a una universidad. Obviamente acuérdense que siempre tienen que hablar con su universidad y con su pasaporte y su visa y toda su información, porque puede que no en todos lados o para todos los casos sea igual. Y ya, los amo. Gracias por interesarse en estas cosas. De verdad espero que les haya servido a los que quieren aplicar a otros lados, a Estados Unidos o lo que sea. Y ya, nos vemos la próxima semana. Y no sé quién sea la yo de la próxima semana, porque wow. Los amo, chao.